Mis hermanos, buenas tardes. El Señor les bendiga. Gracias al Señor porque nos permite llegar en esta semana en la que estamos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, hermanos, porque si Cristo no hubiera resucitado, dice la Escritura, vana es nuestra fe. Hoy, hermanos, en este día martes de esta semana, queremos decirle a todos ustedes que nos están viendo por estos medios de comunicación que tenemos ahora, que el Señor les bendiga. Bienvenidos, hermanos, a este programa. Yo le ruego en el nombre del Señor que no se despegue y esté muy atento a este culto de adoración al Señor, hermanos. Es usted bienvenido. Dios le bendiga. Pero quiero dirigirme ahora a mis hermanos de la iglesia. Dice la palabra de Dios, hermanos, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice la Escritura, estoy leyendo el capítulo 10 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, y dice el versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, es importante que usted se comunique con sus vecinos, con sus amigos. ¿Quién quiere usted que oiga la palabra de Dios? Háblele, hermano. Comuníquese con él y dígale que a esta hora de las 7 de la tarde esta semana tenemos cultos en los que recordaremos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pero su resurrección también. Hermanos, les invito en el amor del Señor. Bien, hermanos, algunos anuncios que tenemos son los siguientes. Les invito a escucharlos, por favor. Recuerde, por favor, que mañana miércoles, jueves y viernes tenemos culto a las 7 de la tarde. El domingo a las 6 de la mañana tendremos el culto matutino de resurrección por parte de nuestros hermanos jóvenes. Es virtual, hermanos. Levantémonos temprano y allí en nuestra casa agradezcamos al Señor por esa resurrección triunfante sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Luego a las 11 de la mañana tenemos el culto presencial aquí en el templo, pero también lo tenemos en vivo por los medios de comunicación que estamos usando ahora. Y el domingo también a las 5 de la tarde tenemos un culto especial, la cantata de resurrección por parte de la orquesta y el coro de nuestra iglesia. Les invitamos, hermanos, para que estemos muy atentos y estemos presentes participando en estos cultos de adoración a nuestro Señor. No se le olvide, hermano, invite a otros a ver estos programas, por favor. Quiero entonces ahora, hermanos, a que leamos la palabra de Dios en el llamamiento a la oración. Lo encontramos, si pueden hacerlo, en Juan 11:25. Juan 11:25, y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es Juan 11:25. Les invito, hermanos, a tener una palabra de oración. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, soberano Señor del cielo y de la tierra, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Llegamos, oh Dios, ante tu presencia con mucho regocijo, Señor, porque en estos días nos permites recordar el sacrificio que hiciste tú en la cruz del Calvario y también, oh Dios, la resurrección, Señor. Esos momentos de triunfo sobre la muerte que tú tuviste, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Dios, porque tenemos una salvación tan grande garantizada a través de esa resurrección tuya. Permítenos, Señor, alabarte y glorificarte y compartir con otros de este gran evento, Señor, tu resurrección. En Cristo Jesús te rogamos, oh Dios, que cada uno de nosotros no nos quedemos callados ante un mundo que necesita oír de la palabra de Dios. Gracias, Dios, en Cristo Jesús te lo rogamos, Señor. Amén.
Hermanos, quiero invitarles ahora a que participemos todos en el periodo de alabanza dirigido por nuestro hermano Edgar Sánchez. Después de esto, hermanos, tendremos un canto especial. Viste tú cuando en la cruz murió. Viste tú cuando en la cruz murió. Hay veces que al pensarlo tiemblo. Viste tú cuando en la cruz murió. Viste tú cuando expiró allí. Viste tú cuando expiró allí. Hay veces que al pensarlo tiemblo. Viste tú cuando expiró allí. Viste tú cuando enterrado fue. Viste tú cuando enterrado fue.
después de haber alabado y glorificado el nombre del Señor, quiero invitarles a escuchar la lectura bíblica que tendremos para la predicación de esta tarde. La encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. Vamos a leer los versículos del 1 al 7 y al terminar el 7 nos pasamos hasta el versículo 17. Primera a los Corintios 15, del 1 al 7 y el versículo 17, y dice la palabra de nuestro Señor: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Bendita sea y es la palabra de nuestro Dios. Hermanos, ahora nos corresponde gozarnos con la predicación de la palabra de nuestro Dios. El mensaje de hoy se titula La resurrección de Cristo, garantía de salvación. Este mensaje será expuesto por el hermano José Monserrat Ortega. Él es pastor de la Iglesia Bautista Puerta del Cielo aquí en nuestra ciudad. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos ustedes que nos ven a través de este medio y agradezco profundamente a Dios que me da la oportunidad de poder transmitir o predicar el mensaje de su palabra en estos tiempos. Además también pues agradezco a la iglesia, la primera iglesia bautista de aquí de Ciudad Juárez, el que me haya dado esta gran oportunidad de poder ser el transmisor de este mensaje. Y quiero enfatizar en que la Semana Santa o Semana Mayor, como muchos le llaman, es el momento propicio para poder reflexionar sobre este gran tema. Y vamos a ver cómo es que es el mensaje del Evangelio. Según el apóstol San Pablo, lo escribe a la iglesia que estaba en Corinto en su primera carta, que está basada allí en el capítulo 15, y voy a leer algunos versículos para poder explicar este mensaje de la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Es importante que
en estos tiempos reflexionemos en la importancia de conocer el mensaje total del Evangelio, el cual se encuentra en las Sagradas Escrituras. El apóstol San Pablo, preocupado por la situación que pasaba en aquel tiempo, porque había algunos que negaban la resurrección de Cristo y trataban de confundir a los creyentes en la iglesia, él les escribe esta carta para que pudieran entender que el Evangelio no termina en la crucifixión de Cristo, sino la conclusión del Evangelio es la resurrección de Cristo. Es donde está basada la seguridad de nuestra salvación. Y vamos a ver este tema, ¿verdad?, basado aquí en esta parte de la Escritura. Entonces Pablo comienza hablándole a los hermanos de la iglesia en Corinto, diciéndoles que el evangelio que él les había predicado, dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Primero vemos que el mensaje que Pablo estaba hablando a la iglesia era el mensaje de salvación. El propósito del evangelio es la salvación del ser humano. El hombre pecó y como consecuencia vino la muerte, la separación de Dios. Entonces, el evangelio tiene esa capacidad, esa cualidad de restaurar al hombre y poder volverlo a Dios. Pero el evangelio es este, el mensaje del evangelio es este, comienza así. El evangelio debe ser predicado y quien lo escucha para poder obtener la bendición de la salvación debe recibirlo. No se es cristiano por descendencia, no, se es cristiano porque se recibe el evangelio de la salvación. Pablo enseñó esto en toda su teología, en toda su capacidad como predicador, en todas las iglesias se esforzó porque esto fuera conocido. Él, en una de su carta a la iglesia en Éfeso, les dice que cuando oyeron el evangelio de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiéndolo aceptado, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el evangelio no es por herencia, ni es por imposición, sino debe ser recibido libre y voluntariamente. Entonces, así empieza el camino hacia la salvación. Luego dice Pablo que tiene que haber evidencia de que hemos creído. Dice, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Es decir, la fe tiene que dar evidencia de la realidad en la que Él está. O sea, nuestra manera de creer, ¿verdad?, exige de veras evidencia de nuestro creer, de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hay en nuestra mente. Si yo digo que creo en Cristo, debo seguirle, debo obedecerle, no debo dudar de su palabra. Eso es creer. Creer en vano es cuando
ponemos nuestra confianza para tener a un Cristo que solamente está allí para hacernos favores, para ser nuestro servidor, para ser pues como si fuera el mago de la lámpara de Aladino. No, la fe implica obediencia y sometimiento a Jesucristo, en quien hemos puesto nuestra fe. Otro punto importante que nos menciona la Escritura es que si nosotros estamos creyendo para salvación, nuestra confianza y nuestro mensaje debe estar siempre basado en la palabra de Dios. Nuevamente, el apóstol Pablo fue uno de los hombres que se preocuparon por enseñar esta doctrina y le dice a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, nuestra fe, nuestra creencia debe estar basada 100% en la Escritura. Dice Pablo aquí en el capítulo 15 de 1 Corintios, capítulo 3, dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dice, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio del Señor no es algo que vino repentinamente o que fue algo que Dios se sacó de la manga para poder salvar a un mundo que había caído en pecado. No, era un plan hecho desde la eternidad. Jesucristo tenía que venir a este mundo. Tenía que venir a este mundo, nacer, tener el mismo procedimiento que un ser humano, estar los 9 meses en el vientre de su madre y luego nacer, tener una vida como cualquier ser humano, con problemas, con situaciones difíciles, con responsabilidades, y luego, pues, ir a la cruz. Después de esto, después de pasar por la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, Él tenía que morir. Y dice la Escritura que Jesucristo murió. Pero esto es, otra vez, conforme a la Escritura, conforme al plan de Dios. El sacrificio de Cristo fue ofrecido por nuestros pecados. Era el sacrificio perfecto. En la antigüedad, para poder expiar el pecado, se tenía que estar ofreciendo sacrificios y ofreciendo otro sacrificio. Y cada año se estaban ofreciendo sacrificios para expiar el pecado que nosotros tenemos. Era una práctica que así se había establecido. Pero viene Jesucristo, paga el precio de nuestros pecados en la cruz, y después de esto, Él resucita. Es el hecho glorioso que nos muestran las Escrituras. Cuando Él resucita, ya no hay más pago por el pecado, porque ahora el sacrificio perfecto
resucitó, venció la muerte, se levantó victorioso, salió glorioso de esta situación. Y este mensaje debe ser siempre proclamado por los creyentes en Cristo, por la iglesia a quien le fue encomendada esta misión. Y Pablo, queriendo que la iglesia no fuera confundida por la filosofía de muchos hombres de aquel tiempo, fueron grandes filósofos, y entonces Pablo quería que ellos estuvieran prevenidos de esto, y por eso menciona lo siguiente: la resurrección de Cristo está avalada por muchos testigos. Y dice así la Escritura, dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo está poniendo testigos presenciales del glorioso acontecimiento de la resurrección. Ese era un hecho contundente, había testigos presenciales. El apóstol Pedro, en una de sus cartas, escribe lo siguiente, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder de Cristo, dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro dice, a mí nadie me lo contó, yo no lo leí en ningún documento. Dice, yo fui testigo presencial de esos hechos milagrosos. Yo vi al Señor resucitado, porque dice que después apareció a Cefas, era Pedro, y después apareció muchos hermanos. Dice Pablo, hay muchos testigos de la resurrección de Cristo. Y quiero poner esta ilustración que este servidor vivió. Una vez, un amigo mío que es maestro de escuela, él no es creyente, pero como amigos platicamos, y a veces me dice, pues botaneando algo, y me dice, pues es que tú crees lo que predicas, por eso lo haces con tanta pasión. Y luego me dice, pero ¿es cierto? Yo le contesté, le digo, estamos en la misma situación. Y él me dice, ¿por qué? Le dije, porque tú enseñas sobre los héroes de la patria, sobre don Miguel Hidalgo, sobre Benito Juárez y los demás. Y yo le dije, ¿tú los viste? Y se quedó pensando. Dice, no, pero lo dice la historia. Ok, la Escritura es la historia más grande y sublime que puede existir, porque es la revelación del amor de Dios hacia el ser humano. Entonces, Pablo les dice que hay muchos testigos que no deben dudar de la resurrección de Cristo. Y el asunto principal es que creer en la resurrección de Cristo es glorioso para los que creemos, pero para los que no creen, y esto enseñan, de veras será algo horrible. Déjeme, le leo lo que dice la Escritura aquí en San Juan,
en San Juan 5:29, Evangelio según San Juan, capítulo 5 y el verso 29 dice de la siguiente manera. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces la Biblia nos enseña que habrá una resurrección porque el hombre no fue creado para morir. Murió, la muerte entró por el pecado. Y va a haber una resurrección. Dice el apóstol San Pablo allí en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, dice de la siguiente manera. Dice de la siguiente manera, en el versículo 3, en el capítulo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí San Pablo está hablando de la resurrección de todos, pero dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitarán primero para ser levantados en las nubes y a estar con el Señor. Ese es el premio por haber puesto nuestra confianza en Cristo. Ese es el galardón que nos espera, porque Jesucristo lo hablaba de esta manera. Él decía, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano. Pero él decía, yo les doy vida eterna. Y Jesucristo tenía esa autoridad, ese poder para decir que yo les doy vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Señor de la vida y también el Señor de la muerte por haberla vencido. Entonces, es importante que nosotros creamos. Dice la Escritura, porque que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero voy a leer el pasaje completo allí en Romanos, en el capítulo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nuevamente, Pablo está diciendo, este es el mensaje del Evangelio completo. No termina en la cruz, sino que termina en la gloriosa resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Y cuando nosotros reconocemos que Jesucristo resucitó, es entonces cuando nuestra vida es transformada, porque podemos caminar de acuerdo al Dios que vive,
al Dios que nos ve, al Dios que demanda que caminemos en obediencia a Él. Muchos les gusta, ¿verdad?, creer en un Dios que todavía está colgado en una cruz, en un Dios que está muerto. ¿Para qué? Para poderlo manipular, para poderlo mover, pero Dios no está allí, Jesucristo no está allí. Él resucitó y está a la diestra de Dios Padre para interceder por todos los que ponen su confianza en Él. Entonces, es importantísimo que nosotros tengamos esta confianza. Dice el 17, que es donde concluye mi mensaje. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, de los que durmieron, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este es el mensaje glorioso del Evangelio. No habrá muerte eterna para los que ponen su confianza en Él. Y resucitaremos en Cristo. Un día el Señor va a venir. Aunque dice la Escritura que muchos la tienen por tardanza su venida, pero un día va a venir. Y dice Pablo, y se tocará la final trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, porque esta es la promesa de Cristo. Esta es la conclusión del mensaje del Evangelio. Jesucristo, así como murió por nuestros pecados, así también resucitó para garantizar nuestra resurrección y vivir eternamente en el cielo. Esto es lo que nosotros debemos creer. Pero dice Pablo, pero si no creemos esto, entonces nuestra fe es vana. Y quiero que meditemos un momento en esta situación. Si nosotros no creemos en la resurrección de muertos, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces de nada nos sirve la religiosidad. De nada sirve el que vivamos tratando de acercarnos a Dios por nuestros propios medios. De nada sirve tratar de vivir moderadamente, de nada sirve. De nada sirve que tengamos una vida religiosa, no, de nada sirve si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo. Por eso dice Pablo, si no creen esto, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros delitos y pecados. O sea, si nosotros no creemos esto, no creemos en la resurrección de Cristo, déjeme decirle esto. Entonces, la muerte de Cristo no sirvió de nada. Jesucristo hubiera muerto como un gran mártir solamente, pero hasta ahí.
y no sería efectiva nuestra resurrección. Pero cuando tenemos esta confianza, eso es lo que viene a cambiar nuestra vida. Eso es lo que transforma nuestra vida. Eso es lo que da seguridad y convicción en nuestra fe. Pablo, el gran apóstol, y estoy mencionando mucho al apóstol Pablo porque él es el gran teólogo sobre este asunto. Después que Jesucristo habló de que era necesario que Él muriera, pero que también iba a resucitar, Pablo es uno de los que busca transmitir esta enseñanza, porque él dice: yo les he predicado lo que asimismo recibí. Dice así dice Pablo. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo recibió esta enseñanza de Dios. Cuando hablamos de la Escritura, que toda la Escritura es palabra de Dios, es porque Dios inspiró a estos hombres para escribir estas grandes verdades. Pero Pablo hizo énfasis en la seguridad que tienen los creyentes cuando ponen su confianza totalmente en Cristo y creen en su resurrección. Nos da esta seguridad, y él escribió estas palabras así a su hijo en la fe, Timoteo, y le dice así: he guardado la carrera, he acabado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pablo tenía la seguridad de que al morir iba a ir a un lugar mucho mejor, iba a ir a vivir en la presencia de Cristo su Señor, de Cristo su Salvador, y que era lo mejor que podía existir para todos los hombres. Lo mejor que puede existir es pasar la eternidad en la presencia de Dios. Y lo dijo así también en estas palabras. Dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice: porque entonces le veré cara a cara. Pablo está hablando de una vida en la que se puede racionalizar, en la que va a ver, en la que va a valorar las cosas. Es una vida real después de la resurrección, la vida eterna con Dios. Yo quiero invitarle, yo quiero que usted en esta semana en la que el mundo, la mayoría de los países celebran la crucifixión de Cristo, hasta lo hacen a través de representaciones. Pero yo quiero que usted reciba de veras la bendición grande del Evangelio. El Evangelio promete
vida eterna para los que creen en Él. El Evangelio promete resurrección para vida eterna, para bendición con Dios, no para condenación. Y de veras es importante, muy importante, que usted haga caso a la palabra de Dios, porque es ella la que está diciendo que hay condenación, que hay resurrección de condenación para los que no obedecieron a Jesucristo, para que los que no pusieron su confianza en Él. Como ya estoy terminando, solo quiero leerle esto para que usted vea que la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Dice en Juan 3:33, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Y es que Jesucristo vino a morir en la cruz para tomar su lugar. Todos los hombres merecíamos el castigo en el cual murió Cristo. Pero Él tomó mi lugar y dijo en su palabra que si yo pongo mi confianza en Él, que si yo creo en Él, su sacrificio es aplicado a mi favor, como si yo hubiera sido crucificado. Ya mi pecado está pagado. Entonces ya no hay más condenación. Y esta es la invitación que nos hace la Escritura. ¿Quiere usted la vida eterna? Yo le invito para que usted reciba a Jesucristo por fe en su corazón. Invítelo a entrar. Dígale: Padre, perdóname y ven a morar en mi corazón. De veras, esto es muy importante. Un día vamos a partir de este mundo. Y ya después de que partamos, no hay nada más. Usted no puede ser salvo después de morir. Por eso dice que el Evangelio se tiene que recibir. Y tiene que ser alguien que esté consciente. Alguien que voluntariamente diga: reconozco que he estado rehusándome a creer en Jesucristo, que es quien murió, pero que también resucitó gloriosamente para asegurar que mi salvación está segura en Él, que mis pecados han sido perdonados y que ahora está asegurada mi resurrección para vida eterna en Cristo. Recíbalo en su corazón. Y si usted hace esta decisión, pues le invito para que usted se comunique con esta iglesia o venga a ella aquí a este lugar, y entonces le darán asesoría para que siga viviendo su vida en Cristo. Voy a hacer una oración para terminar. Y si usted quiere repetir conmigo esta oración, usted que no tiene a Cristo, le aseguro que por palabra de Dios, Él vendrá a su corazón y usted tendrá una nueva vida en Cristo Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo, reconozco que yo soy pecador. Y también reconozco que necesito que la muerte de Cristo sea aplicada a mi vida.
Perdona mis pecados por haber resistido a creer en aquel que dio su vida por mí, pero que resucitó gloriosamente, conquistando el poder de la muerte. Señor, perdóname y permite que Cristo entre en mi corazón. Pone en mí tu Santo Espíritu y, Señor, que sea para que yo pueda obtener la salvación y paz en mi corazón. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga y gracias por escuchar el mensaje de la palabra de Dios.